Buen día, comunidad educativa de la ENSA. Reciba un cordial saludo. Somos el proyecto de investigación Los Juegos Tradicionales, una estrategia metodológica para mejorar la atención en el aula de los niños y niñas del grado quinto 3 de la Escuela Normal Superior de Casillas. Nuestro equipo de investigación está conformado por Arenas Díaz, Brian Martín, Fuya Lara, Jonathan Camilo y Hernández Moreno, Ángel Alexandra. Como asesor académico, la docente Luz Marina Chacón. A forma de introducción, queremos presentar que la atención es un factor muy importante dentro de este proyecto. ¿Por qué? Porque la atención es la capacidad de escoger y concentrarse en estímulos relevantes, es decir, en lo que realmente importa, dejando de un lado los distractores que influyen en esto. ¿Cómo queremos mejorar la atención? Bueno, el planteamiento que tenemos nosotros es utilizar los juegos tradicionales, que los cuales son utilizados de épocas de los antepasados y absorben valores como respeto, el perdón, la lealtad, la amistad, que forman parte de la cultura y no solo de partes del estudiante. También, si se enfocan desde la pedagogía, pueden ayudar con las habilidades de conocimientos y habilidades si se centran dentro de un solo tema. Pues, por eso se aconseja trabajarlos dentro de una hora de clase guiados por la parte pedagógica y lúdica. Como planteamiento del problema, encontramos la falta de atención en el aula como uno de los factores influyentes para el bajo rendimiento de los estudiantes, llevando así malos comportamientos y como mayor consecuencia el fracaso escolar y la deserción de niños y jóvenes. Esta situación tenemos claro que no se va a dejar de presentar dentro de las instituciones educativas y tampoco es innovador escuchar a un docente decir que tiene un grupo de estudiantes que no prestan atención en el aula de clase. Encontrando este problema, implementamos las estrategias innovadoras y motivadoras que inciten al estudiante a que tenga un gusto por la clase y que tenga atención para que no se distraiga durante el desarrollo de esta clase. A forma de justificar nuestro proyecto, tenemos que tener en cuenta que centrar la atención de los niños y niñas dentro de una aula de clase se ha vuelto realmente un problema para los estudiantes, para los docentes en la actualidad. ¿Por qué? Porque el nuevo milenio y las nuevas cosas que trae, pues juegan mucho la tecnología y diferentes distractores dentro y fuera del aula, el cual impiden que el docente pueda dar un mensaje oportuno de la mejor forma a los estudiantes que no prestan la debida atención. Queremos trabajar con los juegos tradicionales ya que es algo que parte del conocimiento previo de los estudiantes y ha estado en ellos desde la antigüedad, desde los antepasados y se ha dado resultados. Entonces, lo que en los juegos tradicionales es sacarlos de la parte tecnológica y llevarlos a su conocimiento previo, a lo que ellos ya conocen dentro de su zona de confort, guiados con un docente que los enfoca en una actividad lúdico-pedagógica para un fin necesario. Esto hace que ellos centren su atención en la clase, teniendo así una mejor atención, un proceso educativo y un aprendizaje más significativo para ellos mismos. En el objetivo general encontramos que debemos estimular el proceso cognitivo de la atención dentro del aula mediante los juegos tradicionales, mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños del grado quinto 3 de la Escuela Normal Superior de Acacias. Por diferentes referentes hemos encontrado que la gamificación ha servido dentro del aula para mejorar este tipo de atención, para mejorar la atención de los niños dentro del aula. Asimismo, pues los llevamos con los juegos tradicionales, igualmente desde la gamificación, para estimular el proceso cognitivo de la atención, mejorando la atención de cada uno de ellos. En los objetivos específicos encontramos tres objetivos específicos. El primero, identificar los juegos tradicionales que mejoren los procesos de enseñanza y de atención en los estudiantes dentro del aula de clase. Ya habiendo identificado cuáles son los juegos tradicionales, como segundo objetivo encontramos incentivar el proceso cognitivo de la atención en los niños y niñas, pues mediante la implementación de estos juegos, ya sean como buscar parejas, rompecabezas y entre otros, utilizándolos como estrategia pedagógica. Como tercer objetivo específico, sería verificar los resultados obtenidos durante la ejecución de estos planes de acción
mediante listas de chequeo. Como referentes teóricos que respaldan la intensidad de este proyecto, tenemos uno muy importante que es Carcelen y Zagira, que expresan que la atención ha sido estudiada desde hace mucho tiempo, desde nuestros antepasados, en diferentes ramas de las ciencias, entre ellas más importantes la psicología. Los que ellos plantean es que la atención es un aspecto muy importante dentro de la aula de clases porque permite que el niño se concentre en aspectos primordiales, dejando de un lado los distractores que no permiten un aprendizaje significativo. Esto se ha visto mucho y eso pasa por alto durante mucho tiempo y es importante detectarlo a tiempo porque dice que se pasa por alto hasta el momento de la evaluación. Entonces es importante detectar y trabajar la atención de los niños porque si no, en el momento de evaluarlos van a tener un rendimiento más bajo, pero si se detecta a tiempo, puede que su rendimiento académico sea superior. Entonces, pasa por desapercibido datos tan importantes como la atención dentro de los niños y al momento de evaluarlos, esto hace que su rendimiento baje mucho. Otro es Rico, 2018, que, que él implementa la importancia de los juegos y la lúdica como una herramienta pedagógica. ¿Por qué? Porque hace que el proceso del individuo se apropie de conocimientos y no solo de su conocimiento, sino que también trabaja las dimensiones del niño. Por eso es muy importante que los juegos y la lúdica estén dentro de una aula de clase, juegos tradicionales, no solo por jugar, sino enfocados a un aprendizaje significativo. Esto hace que no solo desarrolle la atención, sino diferentes ámbitos en el estudiante, lo cual hace un aprendizaje infantil más satisfactorio. Dentro de la metodología, pues encontramos el tipo de investigación, que fue investigación-acción, instrumentos y técnicas, población y muestra. Dentro de la población, hemos escogido que el proyecto se realiza con un grupo de niños y niñas de la Escuela Normal Superior de Casillas. Estos estudiantes oscilan en promedio de los 10 a 12 años, con un curso que promedia alrededor de 35 estudiantes. Eh, Hemos llegado a escoger este tipo de población por un análisis investigativo que, que nos da evidencia de que en este tipo de niños entre estas edades se llega a evidenciar la falencia o la falta de atención dentro del aula. Como muestra, este proyecto se realizó con uno de los grados quinto 3 de actualmente la institución educativa Escuela Normal Superior de Casillas, especificando que fue con el grado quinto 3, que cuenta con un total de estudiantes de 35 estudiantes de la jornada de la tarde. Hicimos la elección de este grado porque encontramos pues las carencias de interés por la clase, llevando a que no tengan un proceso cognitivo asertivo pues para su edad. Este proyecto pedagógico busca mejorar la atención y que el conocimiento adquirido que tengan los estudiantes lo puedan llevar a espacios donde se encuentran y se desarrollan diariamente. El tipo de investigación que se desarrolló en este trabajo, en este proyecto, fue la investigación en acción. ¿Por qué? Porque en esta investigación nos permite entender nuestro oficio como docente. ¿Por qué? Porque integra no solo la reflexión, sino el trabajo intelectual de los estudiantes. Esto lo que nos permite es que trabajemos a través de una actividad y reflexionar sobre lo que hicimos como docentes y también en el análisis de las experiencias que se realizan. Por eso se tomó esta investigación porque es la más acorde a nuestro proyecto y se trabaja tan sistemáticamente sobre la reflexión que esto nos ayuda a optimizar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que a través de utilizar de este tipo de investigación, nos permite mejorar nuestro oficio como docentes y también trabajar muy a la mano con nuestro proyecto de investigación. Dentro de las fases de investigación-acción encontramos 4 fases: exploración y reflexión, planificación, acción y observación y evaluación.
En exploración y reflexión, pues es una estrategia que se utiliza para poder indagar sobre pues, la problemática encontrada. Se puede realizar a través de la aplicación de instrumentos como observación directa, entrevista y pues la reflexión sobre lo observado. En esta fase fue donde evidenciamos el problema de la falta de atención de los niños y niñas en el aula de clase. En planificación ya pasamos a organizar por las diferentes planes de acción con el fin de comenzar a validar y dar solución a la problemática encontrada. Se planearon diversas actividades, pues partiendo de un objetivo claro, explicando paso a paso lo que se iba a realizar y pues que ya estaba aprobado por el docente titular. Para esto planteamos un cronograma de actividades, el cual contaba con unos aspectos básicos, los cuales son la fecha, tiempo, actividad, recursos, de qué consta la actividad y pues los responsables de esa actividad, con el fin de fomentar la participación, interés y concentración en los niños en el aula de clase. Como tercera fase encontramos la acción y observación, pues donde hacemos el desarrollo de las actividades planeadas. Acá utilizamos como técnica fundamental pues la observación, además de hacer otros tipos diversos de instrumentos como entrevistas, encuestas, test. En esta fase pues con el fin de implementar los juegos tradicionales para centrar la atención de los niños y niñas en el aula. Y como último, evaluación, que la encontramos como cuarta y última fase, donde hallamos el sentido pues de los procesos, los problemas y las restricciones que se manifestaron durante los planes de acción. En esta fase evaluamos el proceso que se hizo, evidenciamos el avance que tuvieron los estudiantes, las falencias si fueron mejoradas, y asimismo para mejorar el proceso dentro del aula. Con ello también en saber cuál fue el impacto causado y si hubo una mejora dentro de esta población. Los instrumentos y las técnicas que utilizamos fueron muy eficaces. El primero que tenemos es el diario de campo, el cual no solo nos permite llevar un conteo o algo escrito de lo que observamos, sino también reflexionar acerca de todo lo que observamos. Es decir, se anota todo lo que se observó y las diferentes cosas que nos pueden servir para superar en la siguiente actividad, sino también se lleva una reflexión para que el siguiente plan de acción o la siguiente intervención sea más fructífera. También listas de chequeo, la cual nos permite llevar un orden específico de los diferentes aspectos que fueron positivos o negativos de la actividad o del proceso para más adelante llegar a mejorarlos para una mejor intervención de parte de los docentes en los diferentes planes de acción. Son dos instrumentos que nos permiten indagar sobre lo que hemos hecho y reflexionar acerca de lo que se hizo dentro del aula de los estudiantes. Como análisis, vamos a presentar los resultados finales que que se obtuvieron por medio de las actividades ejecutadas de cada uno de los ciclos que se han realizado con su avance de cada uno de los niños y niñas de este curso. En primera instancia tenemos la praxis de más allá de la clase. Esta fue la primera praxis que realizamos el año pasado con el curso mediante la práctica investigativa, que fue donde descubrimos que este curso nos servía como muestra para llevar este proceso de atención en ellos. Se hizo el 10 de noviembre del 2020. Ya estábamos virtualmente por temas de la pandemia y el objetivo de esta actividad fue identificar a los estudiantes que tenían falencias de atención, concentración en las actividades orientadas en la clase. En esto utilizamos lo que fue diario de campo y asimismo lista de chequeo y encuestas para ver cómo los niños se sentían realizando las actividades, cómo se expresaban en ellas, mirar cada una de las falencias que dictaba cada niño. En este plan de estudio lo que se realizó fue tener
dos, que todos los estudiantes estuvieran conectados en la misma clase y presentar dos diapositivas, una con una clase y la otra con algún tipo de distracción. Asimismo, pues los estudiantes que tuvieran problemas de atención se iban a enfocar más en la segunda parte, que era la distractora, y no tanto en la clase. Luego en la segunda praxis tenemos la atención desde los juegos, donde ofrecemos a los niños un espacio educativo con un ambiente académico que tengan las oportunidades de aprender nuevos conocimientos y fortalecer los previos de una forma recreativa. En eso utilizamos plataformas educativas, diapositivas, las plataformas de reuniones como Meet, bueno, hay varias, ¿no? Meet, Classroom, es una que también permite hacer conexiones y bueno, entre otras. En este presentamos lo que es unas diapositivas donde los niños igual empezaban a presentar problemas de atención, tenían que hacer una actividad y al igual se distraían más por su entorno que lo que estaban haciendo. Como nos encontramos en la virtualidad, encontramos que los estudiantes pueden distraerse más por lo que están viviendo a su entorno y no se concentran tanto en lo que están viendo o haciendo. Luego tenemos la praxis de escuchando y aprendiendo, donde seguimos ofreciendo un espacio académico que tenga la oportunidad de tener nuevos conocimientos y fortalecer los previos. Aquí solo utilizamos lo que son los recursos humanos, no se utilizan materiales. En este plan de acción utilizamos lo que es un juego más interactivo donde los niños deban responder preguntas si se llegan a equivocar realizando una acción que se les ha dictado. Esto hace que la actividad sirva de objeto para crear más atención sobre lo que se está realizando, se centren más sobre lo que están haciendo y no tanto sobre su entorno. Aún así hubieron estudiantes que se enfocaron más en su entorno que en la misma actividad, pero esa actividad sirvió de bastante estímulo para confrontar el interés sobre la clase. Seguimos con la actividad de jugando, reforzando y aprendiendo mejor, donde se utilizaron como materiales los dispositivos inteligentes, tales como tabletas, celulares, computadores. En esto ofrecemos un espacio educativo más virtual, igualmente con los juegos tradicionales, donde los estudiantes, por medio de juegos tradicionales que los llevamos a la virtualidad, tuvieran la autonomía de poder investigar, indagar de cómo se realizaba, qué era lo que tenían que hacer, las preguntas que se les iban realizando a los estudiantes, tuvieran más oportunidad de acertar por medio de una indagación propia de ellos. La última praxis que tuvimos fue juega y aprende, acierta y gana, en donde los estudiantes, en donde se realizó por medio de un bingo y los estudiantes iban marcando cada una de estas, de las fichas que nosotros como docentes acompañantes íbamos dictando. Cada estudiante que acertaba en una ficha debía contestar una pregunta. Si este no la contestaba bien, tenía la oportunidad de ir a indagar, estudiar, tener más atención sobre lo que estaba haciendo y se le volvía a hacer la pregunta para asimismo mirar si el conocimiento que se le estaba impartiendo lo estaba adquiriendo o simplemente estaba pasándolo por alto. Se puede evidenciar que hubo una gran notable diferencia desde el primer plan de acción hasta este último plan de acción, en donde los estudiantes tuvieron una concentración más amplia, una atención más amplia sobre cada uno de los aspectos a tocar en los planes de acción. Algunos resultados que podemos observar, lo podemos, digamos, en la primera del ciclo 0, la atención prestada fue de un 10%,
la atención media fue un 25%, la distracción por el entorno que es la parte que lo rodea, son distractores que son externos, un 14%, y la pérdida de concentración, la pérdida de concentración y atención en un 51 o 52%, lo cual implica que al comienzo de los planes de acción se tenía una poca atención acerca de los temas a tratar. En el ciclo 1 se vio que la dificultad en la atención bajó un poco, ya no estaba sobre el 50%, sino bajó y está ahora sobre el 46%, bajó un poco. El problema en saltar, que era una de las actividades, fue también un distractor bastante fuerte y fue un 17%. La comprensión del tema aumentó, ya se prestó más atención, los estudiantes ya mejoraron un poco y aumentó hasta el 25%. Y la atención del tema también subió un poco, del 10% hasta el 14%, lo cual quiere decir que poco a poco fueron interviniendo más en la atención. Ok, en lo que fue el plan en el ciclo 2 y ciclo 3, los estudiantes ya sirven más, les sirve más los juegos que se están realizando, tienen más concentración sobre lo que se está realizando y no tanto sobre su entorno, aunque aún así hay bastante distracción por el entorno. En cada uno de estos planes, vemos tanto como en el ciclo 2 como en el ciclo 3, bajó un poco. En el ciclo 2 les sirve bastante de incentivo el juego, es un gran incentivo para la atención en los estudiantes, en los juegos que se están realizando por medio de la forma tradicional, sirve bastante la gamificación dentro del aula. Los estudiantes aciertan bastante a las preguntas que se les realizan y notamos que un 16% son los que deben seguir mejorando en ese proceso de atención, pero no debemos dejarlos atrás en cuanto a que han tomado bastante atención a lo que se veía anteriormente. En el ciclo 3, la distracción por el entorno ya sigue bajando un poco más, ya seguimos sobre el 11% aproximadamente, y miramos que la atención es un poco media y comprenden más al tema. Como ciclo cuarto y último ciclo, encontramos que el porcentaje de los que comprenden la explicación ya está por sobre 30%, que tuvieron una distracción por el entorno ya es menor, un 15% la distracción por el entorno. Con la estimulación del juego, pues está entre el 20% pasados, y que mejoraron el proceso de atención, ya están también en un 30%, tuvieron un 30%. A forma de concluir este proyecto de una forma muy breve, queremos que los juegos tradicionales, cuando se llevaron a un aula de clases como una estrategia pedagógica para que hubiera un ambiente de forma más creativa y práctica para el desarrollo cognitivo, que la atención en este caso, tuvo grandes resultados. Como se pudieron ver anteriormente, aumentaron poco a poco, pero aumentaron. Entonces, lo que se quiere decir es que se exploraron se trabajó del aprendizaje previo, explorando nuevos conocimientos. Esto quiere decir que se llevó desde la parte de la zona de confort del estudiante para impartirle nuevos conocimientos, los cuales sean de su interés. También se agrega que pues, fue algo muy satisfactorio que el grupo por parte de la familia, los docentes investigadores, se haya llevado una contabilidad y crear nuevas estrategias. O sea, fue algo muy fructífero y se llevó a cabo muchas estrategias, las cuales fueron para mejorar la atención de los niños, y fue un proceso muy, muy estimulante para ellos, que les llamó mucho la atención y les ayudó a mejorar sus habilidades. Esto quiere decir que las actividades enfocadas como juegos tradicionales, enfocadas en estrategias pedagógicas, sí son de utilidad porque se tiene una base de resultados que lo respaldan y lo validan, y teniendo como seguridad se mejoró el proceso del conocimiento y un poco la atención en los estudiantes de la educación primaria. En la parte de bibliografías, pues tenemos todos los referentes que hemos utilizado anteriormente para dar más refuerzo al proyecto. Miramos proyectos como los juegos tradicionales colombianos,
Tenemos a Laura Costa con el reforzamiento de la escucha a partir de la implementación de los juegos tradicionales en la clase. Tenemos a Laudres Marina con la aplicación del juego sujeto a reglas para mejorar el nivel de atención. Y bueno, entre otros que han servido bastante de ayuda para dar una formación a este proyecto, una base más estructurada en cuanto a cómo han servido los juegos tradicionales y cómo nos sirvieron a nosotros para reforzar este proyecto y darle una forma más amplia, más estructurada y darle una solución a los estudiantes en cuanto a su proceso educativo. Por último, tenemos unos pocos anexos de cómo se realizaron las actividades con los niños en el aula de clases virtual. Cabe destacar que no están todas, no cabían, habían bastantes con los niños realizando las actividades y de cómo se realizó cada una de ellas, cómo se sintieron, los planes de acción salieron totalmente bien y todo salió conforme a lo que se esperaba y mejorando la atención de cada uno de ellos. La atención se mejoró al por lo menos 90% y se evidencia que los juegos tradicionales sirven bastante como estímulo para mejorar la atención dentro del aula de clases, sea tanto virtual como presencial. Con esto damos como terminado la sustentación del proyecto de la metodología de los juegos tradicionales. Muchas gracias por escucharnos y atendernos. Hasta luego.